Compañeras y compañeros, académicos e invitados presentes, buenas tardes. Por favor, les pido que pongan en silencio sus celulares para no causar interrupciones en el transcurso de este evento. Bienvenidos al segundo coloquio abierto de este primer semestre de 2013. Hoy continuaremos nuestra profundización intelectual sobre la gestión de operaciones. Para ello, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de un destacado académico que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la investigación de operaciones, centrado en entender los factores que afectan la sensibilidad y la robustez de las soluciones entregadas por modelos de optimización, especialmente aquellos utilizados en la toma de decisiones. Ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y doctor de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, démosle una cálida bienvenida al señor Jorge Vera Andreu. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y espero que lo que yo les presente sea interesante. Me parece re interesante esta idea que ustedes tienen acá de estructura de curso, coloquio, de que me imagino da para una buena conversación, revisar puntos de vista sobre todos los temas. Y también me alegra que en particular uno de los temas que están abordando es precisamente el de gestión de operaciones y en particular el uso de MTS operacional y todo eso, que son las áreas en las cuales yo trabajo. Así que de eso es de lo que yo les quiero hoy día en cierta manera contar un poco. ¿Ya? Todo esto funcionaba hace 10 minutos. Sí, sigue funcionando. Ya. Bueno. Déjenme, antes de empezar brevemente, les voy a contar, yo tengo preparada una charla, digamos, en la cual pretendo transmitirles, en cierto punto de vista, una visión general del tema particularmente de optimización, tal como se usa en el ámbito de apoyar toma de decisiones. Y tanto como una visión un poquito general sobre la optimización, qué ha pasado con la optimización, cómo avanzada, y después ir más en concreto a algunos ejemplos de aplicaciones, para poder después conversar. Así que déjenme partir, si quieren, con un poco de contexto, que puede ser relativamente obvio cuando uno lo ve ahí, pero realmente igual hay que pensarlo un poco y darse cuenta que efectivamente es así. Porque, bueno, ustedes que están estudiando en ingeniería industrial, ¿verdad? Uno siempre habla en la ingeniería industrial de que lo que uno tiene que hacer es tomar decisiones, ¿verdad? Todo este tema toma decisiones, etcétera, y eso es en lo que uno posiblemente va a trabajar después, de un modo u otro, en cualquier parte, ya sea en empresas, en el sector público, en diversos lugares. Y ahí efectivamente va a haber que estar tomando decisiones. Y tomando decisiones, como dice ahí, en ambientes que hoy día son cada vez más complejos. ¿Complejos en qué sentido? Por ejemplo, en lo que dice ahí esta lista. Y piénsenlo y traten de asimilarlo en parte a sus propias experiencias, tanto como usuarios de servicios, clientes de tienda o también personas que a veces hacen cosas para otros. Hoy día uno quiere muchos más servicios, quiere más productos y por supuesto los estándares en general que tenemos hoy día respecto a exigir, por ejemplo, calidad en términos de servicios en general, a todo nivel, han ido aumentando todos los días progresivamente, entre otras cosas porque hoy día uno tiene mucho más acceso a información, ¿verdad? Y puede hacer comparaciones, uno sabe que en otras partes se hizo tal cosa, entonces ¿por qué a mí esto que me atienden de determinada forma no lo hacen de la misma manera? Eso va planteando toda una cantidad de desafíos, va metiendo complejidad en todo este problema de toma de decisiones. Los productos, en el sentido más amplio posible. Cuando yo hable de productos, voy a estar hablando de productos, bienes materiales como estos, hasta productos de servicios, ¿ya? Servicios tanto privados como públicos, lo que sea. Todo eso son, entre comillas, productos. Productos en el sentido de que son producidos por algún sistema operacional, ¿de acuerdo? Y bueno, eso hoy día son cada vez más complejos, requieren más etapas, requieren recursos de todo tipo, etcétera, etcétera. Eso está pasando hoy día. Las operaciones hoy día tienen un alcance cada vez más global. Los productos que uno recibe hoy día, todo el mundo sabe, vienen hechos desde muy diversas partes del mundo, ¿verdad?
Eso implica todo un tema de cadenas logísticas, coordinación, etcétera, etcétera. De más está decir, o sea, el lugar común hoy día que se habla que la situación económica es volátil, ¿verdad? Cualquier noticia genera de inmediato estos pequeños terremotos, ¿verdad?, en los mercados, etc. Hace muy pocos días se empezó a hablar de que China a lo mejor no iba a crecer tan fuertemente como lo estaba haciendo ahora, ¿verdad? Inmediato un montón de gente se asusta y empiezan los problemas en los mercados. Eso es lo que la gente de finanzas llama volatilidad, ¿verdad? Que es una manera es otro nombre para la incertidumbre en cierto modo, ¿verdad? Entonces, eso es otro elemento que se suma a toda esta complejidad. Además de eso, hoy día todas las organizaciones públicas, privadas, la que sea, tienen que cumplir con toda una cantidad nueva de requerimientos, nueva entre comillas, de requerimientos que antes por distintas razones a lo mejor no le ponían tanta atención. Requerimientos ambientales, para empezar, ¿verdad? Requerimientos sociales, responsabilidad social, hoy día que las empresas hablan de eso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos esos son elementos que hoy día tienen que ser tomados en cuenta cuando uno hace todos estos procesos de toma de decisiones. Le agregan, como yo puse acá, este contexto de complejidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo toma uno decisiones en este ambiente? Esa es una de las preguntas. A ver, desde luego está siempre esta herramienta que uno siempre la tiene a mano, que es la intuición, el buen juicio, etc. Yo lo puse aquí entre comillas lo del buen juicio porque, ¿qué quiere decir buen juicio? La definición que mucha gente usa es mi juicio es el buen juicio, ¿no? Lo cual es un poquito autorreferente, claro, desde luego no está muy claro qué quiere decir buen juicio. A veces este buen juicio de algunos es distinto al de otros, ¿verdad? Está sujeto a distintas percepciones, eso también cuando uno toma decisiones en forma intuitiva, porque tiene que ver con el conocimiento que uno tiene, que lo está interpretando de distinta manera, etc. Ahora, como primer punto de partida, yo no lo estoy descartando, no estoy diciendo que uno no deba tener esto igual en la cabeza, ¿verdad? Después de todo, muchas veces un verificador de las otras cosas. Pero, desde luego, yo quiero hacer un cierto discurso más a favor o en forma complementaria a los mecanismos más formales de toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Mecanismos que de alguna manera tienen la base sobre datos duros respecto al sistema que uno está estudiando y que de alguna manera permiten ver muchas más opciones y evaluarlas sobre la base de criterios más objetivos, ¿okay? Criterios que uno pueda después de alguna manera comparar mejor. Y eso, de alguna manera, tiene que ayudar a tener una mayor eficacia y eficiencia. Y ese es, en parte, el mensaje de esta visión más bien analítica cuantitativa. Y la ingeniería industrial, fundamentalmente, abraza esta visión. Eso es, o sea, los ingenieros industriales, ¿qué es lo que hacen? Estudian sistemas, ¿verdad?, de todo tipo, ya sean sistemas productivos, ¿verdad?, financieros, sistemas humanos, en general lo que sea, pero tratan de hacerlo también y modelarlos, ¿verdad? Y modelarlos sobre la base de información dura, sobre datos, y sobre esos datos construir modelos, ¿verdad? Y sobre esos modelos apoyar la toma de decisiones. Y digo apoyar, ¿verdad?, porque los modelos no son la respuesta única, los modelos entregan ciertas sugerencias que uno en el contexto adecuado tiene que juzgar, ¿verdad?, adecuadamente y de ahí tomar las decisiones finales, pero son ciertamente una componente muy importante. Y este enfoque es realmente más bien cuantitativo, analítico, es el que uno usa realmente en la ingeniería industrial y es por el cual yo quiero en parte abogar aquí en esta presentación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay suficientes ejemplos a lo largo del mundo entero, digamos, de una gran cantidad de empresas y organizaciones públicas, privadas, en muchos lugares del mundo que en el fondo han logrado mejores niveles de eficiencia, mejores niveles de atención a sus usuarios, ¿verdad?, ventajas operacionales, ventajas competitivas, precisamente por usar estos enfoques más analíticos, ¿ya? Y ahora, estos enfoques más analíticos, ¿analíticos en qué sentido? Bueno, entre otros, están apoyados por una serie de herramientas
que vienen de ciertos ámbitos disciplinarios que voy rápidamente a conversar con ustedes para después mostrar algunos ejemplos. Y una de esas herramientas en particular es la optimización. ¿Ya? Tú me decías que son de cuarto año, así que tienen que ya haber hecho algún curso de investigación operacional, o sea, de optimización, saben, ¿verdad? La cosa, al menos los temas más básicos en el sentido de los principales, fundamentales. ¿Ya? Esa es la idea, y aquí viene más o menos un outline rápido de la presentación. Yo les quiero hablar un poquito al comienzo de un contexto más amplio de lo que es la investigación operacional, para centrarme un poco más en particular en la optimización. Y después de eso quiero mostrarles algunos ejemplos. Algunos ejemplos tomados de casos empresariales en realidad y que de alguna manera muestran cómo se puede efectivamente lograr resultados realmente impresionantes cuando uno usa estas herramientas. Quiero también dedicarle un poco de tiempo al tema del manejo de la incertidumbre, entre otras porque es una de las circunstancias que hoy día está presente en todos los procesos de gestión y de toma de decisiones. Ese es más o menos el panorama de lo que vamos a hacer. ¿Ya? A ver, la investigación operacional, ¿qué cosa es eso? Esto que puse acá es una definición que sale en la Enciclopedia Británica. Dice en castellano, aplicación de métodos científicos a la gestión y administración de sistemas militares, gubernamentales, comerciales e industriales. Esa es como la definición de la Enciclopedia Británica. Si buscan en otros lados van a salir variantes más o menos de esto mismo. Pero solo para disgregar un poquito esta definición, habla, si ustedes lo ven, aquí de hay como tres conceptos aquí bien importantes. El primero, siguiendo cierto orden, método científico, por lo tanto la investigación operacional es una disciplina científica, ¿ok? Es parte, siempre está esta discusión de si es parte de las matemáticas aplicadas o es parte de la ingeniería. Es de ambas en realidad, desde mi punto de vista. No me armo rollos con estas peleas, hay gente que se pone a pelear por la propiedad de los conceptos, pero no tiene mucho sentido. Es de ambas, utiliza conceptos de todo esto y por lo tanto utiliza el método científico. ¿Para qué? Para management, o sea, gestión. ¿Okay? Gestión es administración y eso es lo que hace la ingeniería industrial. Por lo tanto, esta cuestión tiene mucho que ver con la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque tiene que además ver con sistemas. ¿Sistemas de qué tipo? Fíjense que aquí pusieron, quiere decir de todo en el fondo. ¿Ya? Si uno lee esta definición, es de todo. Por lo tanto, si uno lee esa definición, y este es un punto de vista que muchas veces la gente de investigación operacional tiene, casi que esto es una definición de la ingeniería industrial. Casi. No completamente, y nuevamente podría transarme en discusiones que, como dije, me gustan mucho de esto, la propiedad de los conceptos. Pero efectivamente no es accidente. La investigación operacional con la ingeniería industrial tienen una relación muy fuerte. De hecho, desde sus orígenes, que vienen por ahí desde los comienzos del desarrollo industrial en el siglo XX, de hecho. Las primeras cosas que se hicieron y que se podrían llamar aplicaciones científicas para la gestión industrial fueron por allá en los años 20, un poco antes, etc. O sea, el tema, por ejemplo, esta historia tan famosa y tan conocida de Ford, digamos, y las líneas de ensamblaje, ¿verdad? Que a veces se dice esto de que este concepto de armar cosas en línea lo había inventado Ford, lo cual no es 100% correcto, porque el concepto de armar cosas en línea, digamos, probablemente es mucho más antiguo. Seguro que a quien quiera que armaba a lo mejor carruaje en el siglo XVII, capaz que se le haya ocurrido hacer las cosas así como en un orden de línea, ¿verdad? No, lo que realmente los ingenieros de Ford inventaron, si se quiere llamar así, fue esta capacidad de analizar el balance de líneas, ¿okay? La cantidad de tiempo que se está usando en las distintas etapas, etcétera, de manera tal que la eficiencia de la línea como recurso productivo fuera lo más alta posible. Y esa cuestión sí es más interesante que la estructura de procesos en sí, ¿verdad? O sea, le estoy metiendo una capacidad de análisis. Eso es, desde ese momento es que vienen estas cosas.
Si ya han estudiado gestión de operaciones, esas cosas deben haber oído hablar del famoso lote de Wilson, ¿verdad? Eso es bien antiguo, data del año, antes de los años 20, de por ahí vienen esos conceptos ya. Y después a eso se empiezan a sumar todos algunos temas de control de calidad que aparecieron también en los años 30, etcétera, etcétera. Pero desde luego uno de los impulsos más fuertes vino en la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver con todos los problemas de planificación, de asignación de recursos, etcétera, etcétera, que se fueron dando particularmente en Inglaterra. O sea, los ingleses suelen tratar de asignarse la paternidad de la investigación operacional. Y en parte tienen algo de razón, precisamente porque muchos de los problemas y primeros análisis que se dieron en este tema se dieron en Inglaterra, de hecho, después en los Estados Unidos, etcétera. Pero como quiera que sea, todos estos desarrollos que hubo en aquel entonces, terminó la guerra y pasaron muy rápidamente al ámbito industrial. Y ahí empezaron a ser utilizados cada vez más, y ahí es donde la investigación operacional empieza a tomar cuerpo como una disciplina sólida que se empieza a llamar Management Science, que es algo así de ciencias de la gestión traducido al castellano. Eso es como en cierta manera, por ejemplo, los norteamericanos asocian investigación operacional casi como sinónimo de Management Science. Y nuevamente tiende a confundirse con este concepto de ingeniería industrial, pero en realidad es como la parte cuantitativa de la ingeniería industrial, ¿ya? Y hay una cantidad de temas acá que me imagino varios de ustedes conocen. Desde luego la optimización, de la cual vamos a hablar un poquito más en detalle, que tiene toda una cantidad de distintos subtemas, ¿verdad? Todo el tema de los modelos estadísticos estocásticos, teoría de colas, todo eso. La simulación también es parte habitualmente de lo que es la investigación operacional, la simulación computacional, etc. Esos son algunos de los elementos que están involucrados acá. A ver, eso que está ahí es un problema de optimización. Ya. Pero esto está puesto en lenguaje matemático, ¿verdad? Pero sospecho que todos deben más o menos cachar lo que está escrito acá. Función objetivo, restricciones, variables de decisión, etcétera, y toda una cantidad de cosas. Cuando uno estudia optimización, sobre todo si uno estudia optimización teórica, sigue de aquí en adelante con esto demostrando teoremas y cosas, etcétera, y puede no salir de ahí si uno quiere, ¿no? O sea, puedo dedicarme a hacer matemáticas con esto, todo lo profunda que uno quiera, ¿no? Y en los espacios más raros que uno quiera, eso se puede hacer. ¿Es eso investigación operacional? ¿Realmente? No. O sea, el sentido de la optimización, cuando uno lo ve en el contexto de la investigación operacional y de la ingeniería industrial, es que finalmente esta cosa, aunque uno la estudie teóricamente, finalmente sirva ¿para qué? Para poder resolver problemas reales, que están ahí y de los cuales alguien necesita una respuesta. Ahora, el problema ese que está antes y que uno a veces codifica de alguna manera es lo que un computador entiende. No sé si en sus cursos de pronto han estudiado, por ejemplo, uno aprende a veces cómo modelar o cómo construir problemas usando el Excel, o a veces usando lenguajes un poquito más sofisticados, según usted los conoce, MPL, por ejemplo, GAMS, cosas de ese estilo, ¿verdad? Como quiera que sea, a través de esas cosas uno puede hacerle entender al computador el problema que uno tiene, o sea, de esa manera pasarle ciertos problemas de la vida real. Ahora, antes de eso hay que poder poner el problema de la vida real en el formato anterior, ¿verdad? Cuando uno hace eso, uno está haciendo ¿qué cosa? Uno hace esta etapa que siempre es por la primera que uno, lo primero que uno suele empezar a aprender en los cursos básicos de investigación operacional, que es ¿qué? A construir ¿qué? Modelos, ¿verdad? Modelos. Sospecho que cualquiera que sea el curso que ustedes hayan tomado, uno suele partir con el problema de un tipo que vende mesas y sillas o cosas de ese estilo, ¿verdad? Siempre son dos productos. Entre otras, ¿por qué? Porque uno después puede hacer un dibujo, y esos dibujos apoyan mucho la intuición de lo que uno quiere realmente lograr como aprendizaje. Sin embargo, la realidad de la cosa no son dos productos, digamos. En cualquier problema real que se use acá, uno está hablando de miles de cosas típicamente, ¿ya? Pero así parte uno habitualmente. Y es lo primero que uno necesita poder empezar a manejar para construir modelos.
O sea, la construcción de modelos es súper importante en esto porque es lo que de alguna manera va traduciendo el problema real, que uno simplifica de alguna manera y traduce finalmente en estructuras matemáticas como las anteriores, que codificadas adecuadamente yo se la puedo meter al computador y resolverlo. Y ahí voy a obtener una sarta de números, ¿verdad?, que es la solución, y habrá que saber qué hacer con eso. Eso es una simplificación tremenda de todo el proceso, digamos, que uno suele hacer muchas veces en investigación operacional. Vamos a ir a agregarlo un poquito más, ¿eh? No es en realidad tan simple, pero sigamos. A ver, solo para recordar, y probablemente ustedes lo saben, hay todo tipo de problemas en esto de optimización, ¿verdad? Por supuesto, el primero que uno suele estudiar, y es uno de los más famosos, es programación lineal. Y programación lineal tiene esta estructura de funciones objetivos lineales, ¿verdad?, conectadas por funciones lineales que corresponden a la restricción. Ahora, hay muchos problemas en los cuales uno le pide a las variables, además, que tomen valores enteros, ¿verdad? O corresponden a problemas que naturalmente llevan a decisiones binarias, en donde yo hago o no hago algo, ¿verdad? Todo eso lleva a problemas del tipo de optimización discreta que se llama. Y eso típicamente son de estructura lineal, pero además discreta, ¿okay? Y esa es otra de las grandes categorías. Ahora, además de todo eso, muchas veces hay cuestiones inciertas dentro de un problema. Y eso a veces puede llevar a, lo que se llama problemas de optimización estocástica, donde el apellido cae de manera natural, porque si hay cosas inciertas ahí, uno quiere optimizar, pero bajo incertidumbre. ¿Cómo se hace eso? Buena pregunta, ¿okay? Eso es como algunas de las categorías principales, o sea, problemas de tipo lineal, en realidad estocástico. Hay toda una cantidad de problemas de tipo no lineal también, ¿ya? Sin embargo, en el ámbito más bien de administración, de gestión, de ingeniería industrial, uno suele toparse en un gran porcentaje con problemas que caen dentro de estas categorías, o sea, programación lineal y programación discreta. Pero igual, de todos modos, no hay que olvidarse de que existen maneras de manejar estructuras no lineales también, ¿ya? Y de hecho, la gente que trabaja más en ingeniería, llamémoslo ingeniería dura, por ejemplo, tiende a utilizar muchas más estructuras no lineales. Cuando yo quiero optimizar, por ejemplo, cierto diseño de ingeniería que involucra, por decir algo, flujo de alguna cosa, de líquidos, fluidos, lo que sea, entonces uno tiene un problema de optimización, pero tiene que meter ahí toda una cantidad de modelo adicional que tiene que ver con fluidos, por ejemplo. Entonces, seguramente hay que meter ahí toda una cantidad de elementos no lineales debido a eso, ¿ok? Pero es un problema de optimización, desde luego un problema de optimización con otro objetivo, no el que uno suele estar buscando acá, que tiene más que ver con administración, ¿ya? Pero en ese sentido no hay que olvidarse de la parte no lineal también. A ver, bueno, hay problemas, uno construye modelos, etc. ¿Y qué es lo que ha pasado o ha ido pasando a lo largo de años, siglos incluso, con esto de la capacidad de resolver problemas? A ver, la optimización como tal, de hecho, es más antigua que la investigación de operaciones. Yo en mi cuento anterior situé la investigación operacional por ahí como algo que se originó a mediados del siglo XX, ya como disciplina científica. La optimización es mucho más antigua, enormemente más antigua. De hecho, uno de los primeros que habló de optimización fue Lagrange, ¿eh? Y si estudiaron investigación operacional, la optimización tiene que haberse topado con Lagrange, ¿verdad? Es un fantasma que puede, siempre se topa con Lagrange. Y también con estos otros personajes, ¿no? Un Tucker, etc. Bueno, pero Lagrange es del siglo XVIII, de hecho, y él fue uno de los primeros en hablar de optimización, de condiciones de optimalidad y todo eso. Los problemas, eso sí que Lagrange tenía en mente, tenían que ver con problemas de mecánica, de diseño de mecanismos, etcétera, cosas de ese estilo. Pero de ahí viene parte de la historia. Euler también habló algo de optimización, etcétera. Hasta el tema de optimalidad ligado a las condiciones de Karush-Tucker, que esas datan de por allá de los años 50 del siglo pasado, 1950, un poquito antes.
Ahora, todo esto, piensen en el tema de Lagrange, que uno muchas veces lo ilustra con problemas geométricos, ¿verdad? Como encontrar la menor distancia a algo restringido, y uno lo hace a mano, ese tipo de cosas. El tema aquí es que las soluciones a mano tienen un límite. O sea, le pongo un ejemplo, invertir una matriz, ¿verdad? Probablemente sabemos cómo se invierte una matriz. Podemos invertir una matriz de 2 por 2, ¿verdad? De 3 por 3, de 4 por 4. En teoría deberíamos ser capaces de invertir una matriz de cualquier tamaño, ¿verdad? De 10 por 10. Pues los pongo aquí a trabajar con una matriz de 10 por 10. ¿Qué es lo que más probablemente va a ocurrir? Van a equivocar en alguna parte, ¿verdad? Ojo, echémosle para atrás en el tiempo, estamos en 1920, no los dejo usar una calculadora, ¿ya? Entonces a mano realmente, calculando y con fracciones. Olvídenlo. Entonces lo que pasa es que, claro, resolver como problemas de verdad, entre comillas, no era tarea fácil en aquel entonces. De hecho, ni siquiera era tan fácil por allá en el alrededor de los años 40, cuando fue el hito más importante que se asocia con esto del desarrollo de la investigación operacional, que fue la creación del algoritmo simplex por George Dantzig, ¿ya? Sin embargo, fíjense que es bien interesante, porque Dantzig inventó su famoso algoritmo simplex en las primeras etapas del desarrollo de los computadores digitales, de hecho. Muy en las primeras. Pero bien al comienzo, los primeros ejemplos que Dantzig mostró de algoritmos simplex eran resueltos a mano. Tenía una cantidad de personas ahí, alumnos de posgrado, seguramente, que trataban de calcular las cosas, etcétera, sin equivocarse. A lo mejor se equivocaron, pero como nadie iba a ser nadie tenía ningún ánimo de estar verificando la cuestión, no sabemos. Probablemente pasaron nomás los ejemplos igual. Pero la gracia fue que efectivamente estaba como en las postrimerías de los desarrollos de los computadores. Y por esa misma razón, cuando Dantzig publicó formalmente el artículo en el cual hablaba del algoritmo simplex en el año 1947, si bien desarrolló esto antes, cuando trabajaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero es esa más o menos la época en que se empezó a hablar ya de manera fuerte en la comunidad académica del tema de programación lineal. Y de ahí en adelante las aplicaciones empezaron ahí mismo, ¿ya? Dantzig escribió un libro muy famoso que se llama Linear Programming and Extensions, que lo escribió en el año 60 y tanto, pero ahí, entre otras cosas, el libro es muy interesante por la misma visión histórica que él pone ahí, incluso 60, o sea, estamos hablando de apenas de los 15 años anteriores, no más allá de eso. Y cuenta bien al comienzo, por ejemplo, leamos muy rápidamente esto. Dice que en el verano de 1949, en la Universidad de Chicago, hubo una conferencia que reunió economistas, matemáticos, estadísticos, etcétera, de instituciones académicas, agencias de gobierno, y presentaron investigación utilizando la herramienta de programación lineal. Y aquí cuenta que los problemas que se consideraron iban desde planificación de rotación de cosecha, planificación de acciones militares a gran escala, rotación de barcos entre distintos puertos, etcétera. Y que toda esta investigación es de los últimos 2 años. O sea, al parecer, la gente le empezó a prestar atención muy rápidamente al potencial que estas herramientas de modelación, asociadas a la capacidad de resolver los problemas, porque de eso se trataba el algoritmo, esa capacidad que estas herramientas entregaban. Entonces, ahí es donde empieza esto rápidamente a crecer y a propagarse en los ámbitos académicos y también empresariales, ¿ya? La programación lineal. Ahora, como yo decía antes, uno suele encontrarse en gestión con problemas lineales, pero también con problemas discretos. Y el tema de programación lineal es más bien continuo, como ustedes ya saben. O sea, el simplex no necesariamente me entrega respuestas para problemas discretos. Fue por allá en los años 60 que aparecieron los algoritmos para eso, particularmente el algoritmo de ramificación y acotamiento, el branch and bound que se llama. ¿Ya? Es de esa época, o sea, recién ahí
se pudo empezar a resolver bien problemas de ese tipo. Aparecieron algunas ideas adicionales, todos los planos cortantes que fueron desarrollos de Ralph Gomory, que en aquel entonces trabajaba en IBM y ahí fue donde trabajó todo el resto de su vida, incluso terminando su carrera como vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la compañía. Y empieza también la gente a darse cuenta de que los problemas enteros, discretos, parecen ser significativamente más difíciles que los continuos, pero igual son problemas que la gente quiere resolver, entonces, porque muchos problemas reales realmente tienen estas estructuras discretas. Así que eso a su vez empezó a dar un fuerte, pero fuerte ímpetu de desarrollo a todo el tema de lo que se conoce como programación entera. Y entonces empezaron a desarrollar comunidades académicas de investigación por el lado de la optimización lineal, pero también de la optimización discreta, programación entera, etcétera, etcétera, que llevó a muchos desarrollos en nuevos métodos para eso y también en el desarrollo de lo que se conoce como métodos aproximados heurísticos, ¿okay? Que también son muy importantes y los vamos a mencionar brevemente en los ejemplos de los cuales voy a hablar ahora mismo, ¿okay? También a lo largo del tiempo empiezan a aparecer nuevos enfoques algorítmicos, incluso en el ámbito de la programación lineal. Aparecen toda esta familia de nuevos métodos que se conocen como algoritmos de punto interior, que hasta el día de hoy se utilizan fuertemente en algunos ámbitos específicos también. O sea, en otras palabras, la batería de capacidades, la teoría empezó a dar toda una batería de capacidades para poder resolver problemas que se iban poniendo cada vez más y más difíciles, porque entre otras cosas, los problemas se iban poniendo más y más y más grandes. ¿Qué es lo que pasa? La gente, al saber que se pueden resolver ciertos problemas cada vez más complicados, uno no tarda ni un minuto en inventar un problema que a su vez cada vez más complicado que el anterior, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el desarrollo. Aquí hay alguna idea aproximada. Por ejemplo, hacia los fines de los 40, un problema grande tenía decenas de variables, no más que eso, ¿ya? Si es que en los años 60 uno podía manejar cientos de variables, en los 70 miles de variables, y ya hacia fines de los 80 ya existían problemas lineales con millones de variables, de hecho, ¿ya? Difíciles de resolver, pero ya existían formulaciones y problemas de ese tipo. En aquel entonces, fines de los 80, fue que empezaron a aparecer unos problemas famosos en el ámbito de gestión de operaciones en líneas aéreas. Problemas asociados a la asignación de tripulaciones, por ejemplo, crew scheduling, como se conocen. Y esos problemas daban origen a cosas, pero gigantescas. Esos fueron algunos de los que aparecieron ya en aquel entonces. Bueno, en paralelo la gente estaba generando más metodologías de solución, tanto métodos exactos como heurísticos, problemas demasiado gigantescos. A la gente se le empezó a ocurrir que se podían separar en pedazos más chicos, tratando de conservar de alguna manera la conexión entre esos pedazos, ¿okay? Y eso llevó a toda una cantidad de visiones de métodos de descomposición, que hasta el día de hoy se utilizan muy fuertemente, precisamente en problemas realmente enormes. Ahora, nada de esto se habría podido hacer si es que los computadores, a su vez, o sea, la capacidad nuestra de calcular fuerte, de cálculo científico, no se hubiese desarrollado también en paralelo. Y eso de hecho fue ocurriendo, ¿ah? Aquí hay una imagen rápida de algunos de los desarrollos. Años 50 o antes, esto que está acá es una foto de época de uno de los Univac, ¿ah? Uno de los primeros computadores digitales de fabricación masiva, entre comillas. No sé si se aprecia bien, pero el computador en cuestión llenaba este lugar tranquilamente, ¿ah? Una cosa enorme, funcionaban con tubos de vacío. ¿Saben lo que es eso? No transistores, tubos de vacío, o sea, ese tipo de cosas. Y aquí había que tener, había cables por todos lados, había que tener un gato para que persiguiera a los ratones que se comían los cables, etc. Y a los bichos que andaban metidos entre medio. A propósito, la palabra bug para error de computación viene de ahí, ¿eh? Bien, eso es el Univac, a tubos. Este es el IBM 360, de por allá del año 65.
Eso tenía electrónica de transistores. Ya. La serie 370 de los años 70 ya tenía microtransistores, o sea, estamos avanzando en el nivel de desarrollo de la tecnología. Ahora, esta cuestión se ve nuevamente enorme, súper ratona, ¿verdad? Etcétera, etcétera, todo lo que quieran. Bueno, esta cosa fue la que llevó al hombre a la luna, ¿no? Era el que tenía todo el sistema de control del Apolo y del cohete Saturno V. Así que más respeto con esta cuestión, o sea, por muy ratona que se ve y que uno diga que eso es más penca que el teléfono celular que tengo en el bolsillo, cual probablemente es verdad hoy día, digamos, pero hay que ponerlo en la perspectiva correcta. Estas cosas de acá, después aparecieron los computadores personales, ¿verdad? Esto que está puesto aquí, el PC, alguien me va a protestar de que por qué puse un PC y no puse un Macintosh, ¿no? Pero podría haber puesto desde luego un Macintosh, pero de aquí en adelante es donde empieza todo, las cosas que tenemos, como yo les dije, los notebooks que tenemos, el teléfono en el bolsillo, etcétera, etcétera. Hasta cosas como esta hoy día, ¿eh? Eso que está ahí esto es el Titan, que es Cray es una compañía de computación que fabrica supercomputadores. El Titan está alojado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos y tiene, no recuerdo cuánto eran, como 160 y tantos mil procesadores, una cosa así, en paralelo. El concepto que se usa hoy día es supercomputador cerrado, o sea, autocontenido. Ahora, ¿para qué usan estas cuestiones? Se usa, entre otras, para ciertos tipos de problemas de optimización, pero realmente astronómicamente grandes. Muchos que tienen que ver con astronomía, por ejemplo, temas de astrofísica, estudios de energía nuclear, cuestiones, modelos de clima. Uno de los usuarios de esto creo que es precisamente la gente que hace modelamiento climático. Esas son cuestiones que requieren niveles de cálculo realmente espantosos. Ahora, uno va a decir, pero yo no voy a tener acceso a esta cuestión. Si tengo mi problema de optimización, que es un poquito más grande como para ser resuelto en esto en mi notebook. Pero hoy día, digamos, el verdadero supercomputador que mucha gente utiliza es la Internet. Uno puede hoy día hacer cálculo masivo en forma distribuida usando montones de computadores de los amigos, cosas de ese estilo. En red hay software que habilita ese tipo de cuestiones y es todo de software libre generalmente. Se puede hacer. Entonces también hay recursos, hay servidores que permiten optimizar de distintas formas, todo eso hecho en forma remota. O sea, hay una cantidad de oportunidades enormes que se han ido abriendo desde esta cosa hasta el día de hoy, que uno tiene una capacidad realmente gigantesca de cálculo. Bueno, y eso ha ido apoyando todo el desarrollo del tema algorítmico, etcétera, etcétera. Porque hoy día, digamos, problemas que tengan cientos de miles de variables, típicamente uno los puede resolver en el computador de uno. Sin problemas lineales de ese tipo, sin mucho problema, y desde luego las empresas tienen la capacidad de poder hacer eso, eventualmente. Problemas de tipo entero también, más o menos bien, siempre que no sean extremadamente grandes. Si son grandes, demasiado grandes, yo los puedo aproximar con heurísticas, cosas de ese estilo. Y eso al final lo que uno observa, o sea, por más, como dice ahí, por más de 60 años, en realidad la investigación operacional ha ido poniéndose cada vez más potente, ha ido apoyando decisiones complejas en los más diversos ámbitos que hay, de las empresas y de la sociedad. Tanto es así que Informs, ¿qué es Informs? Informs es, como dice ahí, el Institute for Operations Research and Management Science, es la sociedad académica profesional de investigación operacional de los Estados Unidos, pero en realidad es una sociedad internacional. Informs todos los años entrega un premio a empresas, organizaciones públicas o privadas que han hecho contribuciones, desarrollos importantes utilizando investigación operacional para apoyar sus problemas. Ojo, es un premio a las empresas o organizaciones, lo que sea, no un premio a académicos. Los académicos a veces nos entregamos premios de distintos tipos, etcétera, etcétera. No, este es un premio dirigido
con el foco precisamente en empresas u organizaciones públicas o privadas que hacen desarrollo interesante. De hecho, algunos de los casos que voy a comentar brevemente ahora en unos minutos tienen que ver con empresas que de hecho han ganado en distintos momentos este premio que se llama el premio Franz Edelman. Así que esa es más o menos la situación del desarrollo de esta disciplina que se llama investigación operacional. Más o menos cómo ha ido avanzando en el tiempo y el estatus en el que parece estar hoy. Ahora, para darles un poco algún vistazo, digamos, realmente hasta dónde puede llegar el poder de esta cuestión, les quiero mencionar tres ejemplos, tal como dije, de hecho están sacados de ejemplos de los ganadores del premio Franz Edelman, algunos, y corresponden a empresas que han hecho desarrollos re interesantes, y a mí me gusta porque son ilustrativos de algunas de las complejidades realmente, en distintos ámbitos. Y después igual voy a comentar de algunos otros. A ver, uno de los problemas típicos que uno tiene en lo que es ingeniería industrial es esto de planificación y programación de producción. ¿Sí? Cuando estudia uno gestión de operaciones, ese tipo de cosas, siempre hay una parte del curso donde uno le enseña planificación y programación de producción. Es como uno de los problemas típicos, esto de qué producir en cada mes, que los inventarios, todo eso. ¿Sí? Ya. Bueno, de más está decir que de hecho esta fue una de las primeras áreas de aplicación de la investigación operacional. Y por eso no es raro que uno también, cuando le enseñan esto de planificación de producción, también le muestran modelos de optimización en eso. De hecho, fue una de las primeras aplicaciones. Y de hecho, hoy día muchas empresas en distintos lados del mundo, incluyendo Chile, utilizan modelos de optimización para esto. Y lo usan para planificación de producción a distintos niveles, a nivel táctico como planificación agregada, al corto plazo para los temas operacionales, etcétera, etcétera. Déjenme contarles brevemente de un caso en particular que está muy citado en la literatura, que es Kellogg's. ¿Todos cachan Kellogg's? Uno come de eso a veces en las mañanas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la gracia que tiene especial Kellogg's en este tema? Bueno, ellos son un excelente ejemplo de desarrollo de herramientas de optimización para el tema de planificación de producción. Y es bien interesante porque la verdad es que si uno toma en cuenta la complejidad de las operaciones de una empresa como Kellogg, esto es solo en los Estados Unidos. Estamos hablando de al menos 5 plantas, 7 centros de distribución, 15 plantas de envasado, 600 SKU finales, 80 productos a granel. O sea, aquí estamos hablando, piénselo, el cereal, los cornflakes, ya. ¿Esos se fabrican dónde? Se fabrican en algún lado, ¿verdad? Pero se fabrican a granel, después son transportados a granel, ¿a dónde? A otro lado donde se ponen dentro de las cajas, ¿verdad? Y después tiene que seguir la cadena logística para distribuir esos productos en los momentos adecuados y en las cantidades correctas que lo quieren los distribuidores, que a su vez lo van a mandar a los supermercados donde uno va y lo compra finalmente, ¿ya? Todo eso es el proceso, una cuestión bastante complicada si es que uno quiere hacer que todo esté calzado y bien sincronizado en todos los momentos de tiempo. 90 líneas de producción, 180 líneas de envasado, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que por allá, a comienzos de los años 90, de hecho, fue que Kellogg descubrió que ya no daba más con esto que estaba creciendo y creciendo y creciendo. Y fue ahí que dijo, bueno, aquí hay que optimizar, entre comillas, ¿qué hacemos? Y lo interesante del desarrollo es que en vez de llamar por teléfono a una consultora de optimización y decirle, mira, tengo este problema, vengan, ustedes vean lo que hacen, vuelvan después y nos instalan la cosa, ¿ya? Lo que hicieron fue más bien un desarrollo en cierta manera interno, ¿ya? Formaron internamente un equipo de trabajo que es verdad que sí estaba apoyada por algunos gente de afuera, por algunos consultores en los temas más técnicos, llamémoslo así, ¿verdad? Pero el desarrollo fue muy fuertemente ligado a los usuarios finales de los sistemas que se iban a desarrollar. Y esa cuestión es muy, pero muy terriblemente importante, ¿ya? Que lo vamos a comentar igual más adelante. Desarrollaron un modelo de planificación de mediano plazo, a 12, 24 meses,
alimentado por pronósticos, con decisiones de producción mensual a nivel agregado, resuelto típicamente en un rolling horizon que se llama horizonte rodante, donde uno va moviendo la ventana de planificación a medida que avanza el tiempo. Y después otro modelo de planificación a nivel semanal, que le fuera dando mucho más el detalle. Decisiones como, por ejemplo, el transporte entre distintos lugares, ¿verdad? Decisiones detalladas de productos finales a nivel de las líneas de envasado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que desarrollaron. Tomaron en cuenta el hecho de que a veces uno no puede ser tan estricto con las restricciones, entonces hay que ser capaz de tener ciertos, llamémoslos elásticos, esta capacidad de darle ciertas holguras al sistema para que permita la ocurrencia de ciertas cosas. Eso permite evaluar, por ejemplo, el uso de sobretiempo si es necesario, etcétera, etcétera. ¿Ya? El usar stock de seguridad para poder cumplir la demanda, todo eso de alguna manera lo metieron ahí adentro. Tal como yo les decía, fue un desarrollo muy fuertemente hecho con participación de los usuarios finales. Y al final esa cuestión fue implementada en los sistemas de la empresa y fue un desarrollo que ellos continuaron durante toda una década, hasta comienzos, mediados de los años 2000, de hecho. Por allá hacia el año 2000, de hecho, que fue cuando ellos publicaron un paper junto con otras personas, digamos, que salió en la revista Interfaces, que es publicada por Inform, estimaban ahorros directos en el orden de $50 millones anuales por usar el modelo. Esto no es por vender más necesariamente, simplemente por ser más eficiente internamente, ¿ok? Sea por gastar menos recursos internos, por ser más eficiente en el uso de inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy realmente haciendo mejor uso de los recursos y de ahí aparecen esos $50 millones, que de otra manera están botados, simplemente. Y desgraciadamente, o sea, abundan los lugares en donde hay una cantidad de recursos botados y la gente no los descubre adecuadamente. Así que aquí hay un buen ejemplo de eso. O sea, de alguna manera la optimización valía eso, 50 millones. Ese es un ejemplo en el ámbito típico operacional bien clásico, el súper clásico, que es el de planificación de producción. Tomemos otro tema, todo lo que es transporte, ruteo, etc. Todo eso. Esa es otra área gigante en donde las soluciones de investigación operacional han sido súper valiosas. A ver, esta foto que está acá corresponde a una visión panorámica de una parte del aeropuerto de Memphis, en Tennessee, en los Estados Unidos. Memphis tiene una gran importancia en esto. Bueno, Memphis además es importante porque es la ciudad de Elvis Presley, pero esa es la verdadera importancia. La otra es que es el hub de una compañía bien conocida que es Federal Express. ¿La conocen? Uno agarra por un paquete con Federal Express y en 48 horas está prácticamente en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Ahora, pongan en cuenta esas cosas, pero hay que ponerse a pensar realmente un momento, por eso los invito a que hagan eso. ¿Qué tiene que pasar para que realmente ese paquete llegue en 48 horas, 2 días, a prácticamente cualquier otro lugar del mundo? De que realmente sea recogido correctamente, enviado al centro de acopio que tienen acá, por ejemplo, correctamente ruteado, subido al avión, que no se quede abajo, etcétera, que el avión esté sincronizado para que al llegar acá el paquete pase a otro, ¿verdad? Y salga rumbo a otro destino, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que estar bien coordinado. Claro, usted me va a decir, sí, es fácil, pero es por mi paquete. Sí, si fuera un paquete, es fácil. Pero no es un paquete, son 2 millones de paquetes. Entonces, ahí la cosa ya no es tan fácil. Bueno, esa es una buena gracia. Y finalmente, el paquete tiene que llegar, subirse un camioncito, ¿verdad? Ese camioncito, ir y recorrer un montón de lugares y dejarlo correctamente durante el día. Esos son los problemas que tienen que ver con transporte, con ruteo en particular, ¿ya? Y aquí hay toda una cantidad de problemas muy interesantes y súper relevantes, todos los cuales detrás tienen cierta estructura que es bien famosa, que se conoce como el problema del vendedor viajero. ¿Habían oído de ese problema?
El problema del vendedor viajero consiste en lo siguiente. Imagínense un vendedor que el nombre viene de épocas más antiguas, en donde habían personas que iban de ciudad en ciudad vendiendo algo, por ejemplo, vendiendo aspiradoras. Entonces el tipo iba de ciudad en ciudad tratando de vender aspiradoras. Y bueno, quiere recorrer un montón de ciudades y volver a su ciudad de origen, pero quiere hacerlo de una manera relativamente eficiente. Ser eficiente quiere decir, por ejemplo, no pasar 2 veces por la misma ciudad. No, estaría perdiendo recursos en la medida que sea posible, se entiende, ¿verdad? ¿Ya? Y por último, de todas las maneras posibles de recorrer las ciudades, lo quiero hacer lo más rápido o en el menor tiempo o recorriendo la menor distancia, como quiera que uno quiera verlo. ¿Ya? Eso es el problema del vendedor viajero. Y este es un problema conocido como un problema muy difícil cuando uno tiene una cantidad razonablemente grande de ciudades. Ahora, es un problema difícil de resolver, pero en el cual se han hecho grandes avances realmente. Entonces, ahí hay una cuestión bien importante. Ahora, este problema que yo estoy describiendo, salir de un lugar, recorrer una serie de otros lugares de manera eficiente y volver al lugar de origen, bueno, ese es el problema que tiene todos los días el camión de reparto, no solo de Federal Express, sino que los camiones de montones de empresas que tienen que salir a reponer inventario en supermercados, tiendas, etc. El problema que tiene el cartero cuando tiene que salir y reponer, el problema del recolector de basura también, ¿verdad? Que a propósito del caso del cual vamos a hablar. Entonces, es realmente un problema muy relevante, así que cualquier apoyo en esa línea de cómo se puede resolver es bienvenido. Y ha habido una cantidad de desarrollo de teoría y de algoritmos para estos tipos de problemas. Son problemas difíciles, entonces pertenecen a este ámbito de la optimización combinatorial, de la programación entera. Es verdad que se requiere mucho tiempo a veces para resolver estos problemas, pero la verdad es que lo que uno termina usando son más bien métodos aproximados, métodos heurísticos. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta cuestión? ¿Y por qué es tan importante? Porque en el fondo, cuando uno es eficiente en el transporte y ruteo, muchas veces uno puede hacer lo mismo, pero con una flota más chica. Y eso tiene una cantidad importante de ventajas. ¿Ya? Hacia allá es donde va el punto. A ver, este es un ejemplo que también está bien citado en la literatura, que se lo voy a contar brevemente, y tiene que ver con esto del reparto de basura, perdón, no, todo lo contrario, recoger la basura. ¿Cuántos puntos creen que habrá en una ciudad como Santiago desde donde hay que recoger basura? Orden de magnitud. ¿Cientos? ¿Miles? ¿Cientos de miles? Posiblemente, ¿verdad? Ya. Y aún así por ahí tienen que pasar camiones, etcétera, etcétera. Así que más vale que alguien le haya hecho una pensada a esta cuestión, ¿ya? Y hay varios ejemplos. Este de esta compañía Waste Management es muy interesante porque Waste Management es el principal operador del tema de residuos en Estados Unidos. Es la compañía más grande que hay en los Estados Unidos en esto. Aquí tienen algunas cifras, o sea, tiene 20 millones de clientes, 20.000 vehículos de recolección, 80 millones de toneladas de residuos anuales. Ellos recogen tanto basura como reciclables también, o sea, residuos en el sentido amplio, entonces manejan todo eso. Y a comienzos de los 2000, aquí es más o menos la historia, Waste Management empezó a darse cuenta que tenía ciertos problemas, empezó a cachar de que había cuestiones como medio inconsistentes, como por ejemplo que distintos camiones pasaban a veces por las mismas calles por frente a los mismos clientes. Entonces alguien se levantó la cacha y dijo, bueno, pero si por aquí ya pasamos, ¿para qué están pasando de nuevo? ¿Verdad? Es como raro. Una cantidad enorme de tiempos muertos, camiones que tenían que esperar, esto es particularmente especial en los clientes comerciales. Yo no puedo llegar a cualquier hora a recoger la basura donde algunos tipos de clientes, ¿verdad? Al supermercado, por ejemplo, no en medio del horario de atención típico y están los clientes entrando, no me pongo ahí a recoger la basura, ¿verdad? Entonces, el camión tenía que esperar en algún lado, digamos, y el chofer haciendo qué, comiendo donas o qué sé yo. Entonces, tiempos muertos. ¿Quiénes definían las rutas? Los mismos conductores de acuerdo a sus tincadas, de acuerdo a su buen juicio que dijimos al comienzo.
Entonces, algo estaba como raro acá, y estos tipos empezaron un desarrollo junto a un equipo consultor, en donde probaron alternativas de modelos de optimización, etcétera, etcétera, imponiendo una cantidad de restricciones acá y de complejidades que había que manejar, el hecho de que los clientes eran diferentes, toda una serie de restricciones geográficas, horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el problema que está detrás ahí es uno que es conocido en el ámbito de la investigación operacional. Se llama problema de ruteo vehicular con ventanas de tiempo, aquí está puesto en inglés. Es desde luego un problema conocido como difícil, pero también se sabe de métodos aproximados para abordarlo. Se conocen mecanismos heurísticos, etcétera, y eso fue lo que hicieron estos personajes. O sea, coordinándolo además con otros sistemas de la empresa, sistemas de localización, etcétera, armaron toda una cosa que por allá hacia el año 2003, por ejemplo, ellos reportaban, como dice acá, una reducción del orden de un 17% en camiones y conductores, un 10% menos rutas, pero usadas de manera más eficiente, igual atendiendo a todos los clientes. Entonces piénsenlo, o sea, tengo menos vehículos en la calle, recorren menos distancia incluso, menos vehículos, menos distancia total. O sea, menos huella de carbono, ¿verdad? Todo eso gracias a una mejor utilización de todos los recursos que están presentes. Ahorros del orden de $100 millones anuales precisamente por hacer. Nuevamente, una cantidad que estaba escondida. Antes era desperdicio. Inventarios. Ese es otro tema también clásico en el ámbito de la gestión de operaciones. Están presentes en todas partes, ¿verdad? Uno muchas veces los usa como protección para el sistema, etcétera. Y también uno muchas veces en el ámbito de gestión de operaciones le enseñan a uno a veces que los inventarios son grasa. Y bueno, pero son necesarios igual, porque algo de inventario hay que tener para cumplir con los clientes, etcétera. Bueno, lo que se conoce como el retail habitualmente, o sea, las compañías de venta comercial de productos a minoristas, han hecho buenos desarrollos en estos temas de la gestión de inventario, tal como les voy a contar brevemente ahora, porque hay un caso bien interesante. Zara lo cachan, ¿verdad? Bueno, Zara es hoy día uno de los casos empresariales que se suele citar bastante en el ámbito de gestión de operaciones, precisamente porque ha hecho algunas cuestiones bien interesantes. Pertenece a esto que le llaman a veces el fast fashion hoy día, que es básicamente la capacidad de ofrecer productos con una rotación mucho más alta de lo que ha sido habitual en el sector. Y eso quiere decir las cosas mejor pensadas de alguna manera, o sea, una cadena de abastecimiento bien ágil, lotes pequeños, mucha eficiencia manufacturera, el uso de conceptos pool para poder gestionar todo esto, etc. Ahora, muchos de estos conceptos empezaron a hacer un poquito de crisis por allá a mediados de los años 2000, porque lo que pasa con Zara es que el crecimiento de la compañía empezó a traerles un poco de complicaciones operacionales fundamentalmente. Zara es la empresa del ámbito de la moda, de venta de moda, mejor dicho, ¿verdad?, de mayor crecimiento en el mundo en los últimos años, de una forma astronómicamente rápida. Pero ese crecimiento también, claro, genera toda una cantidad de complicaciones operacionales. Y ellos se dieron cuenta de que empezaban a tener problemas en todo lo que es la reposición eficiente de las tiendas, etcétera, etcétera. Como dice aquí, o sea, dificultades para reponer el stock correcto, lo cual dio origen a ciertas prácticas poco adecuadas de parte de los mismos administradores. Cosas del siguiente estilo, o sea, que cuando empiezan a haber problemas, ustedes piden, por ejemplo, 10 pantalones y les mandan 8. La próxima vez, ¿cuántos van a pedir? 12 o 14, para que me manden 10 o 11, que es lo que yo realmente quería. Bueno, ese juego, que le llaman a veces el juego del racionamiento, es súper pernicioso para el sistema completo. O sea, lo que uno debería decir es, parémosle un momento, miremos esta cuestión desde arriba, veamos realmente cuánto es lo que necesitan cada uno de ustedes, ¿verdad? Centralicemos información, optimicemos esto y hagamos una asignación mucho mejor pensada.
¿Ya? Eso que suena tan obvio a veces no es tan fácil de hacer en un ambiente súper complejo, pero es lo que hicieron estos personajes. Entonces desarrollaron una cantidad de modelos de pronósticos y sistemas de optimización que al final lograban efectivamente distribuir de mucho mejor manera los inventarios entre las distintas tiendas, tomando en cuenta toda una cantidad de características comerciales especiales que tiene Zara. Y con esto estos personajes han logrado, por ejemplo, mejorar lo que llaman en el ámbito del fill rate, o sea, el nivel de cumplimiento, de abastecimiento con los clientes, donde los clientes aquí son las tiendas, los clientes de los centros de distribución principales. Entonces, un cumplimiento mucho mejor, lo que significa, por supuesto, una mayor posibilidad de vender los productos, y eso tiene una utilidad estimada en esos órdenes, 200 millones de dólares. Además, trajo mejoras en la cultura interna también, porque el sistema en el fondo ordenó las cosas. Antes estaban todas estas prácticas medias raras, ¿verdad? Entonces eliminó peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes 3 ejemplos nada más, del ámbito en realidad empresarial, pero que ilustran de alguna manera cómo la optimización hace aparecer, digamos, ciertas cosas que antes estaban medias ocultas. En particular, hacer presente cómo uno estaba desperdiciando recursos realmente. Y si uno optimiza, claro, esos recursos se pueden utilizar de mucho mejor manera. Ahora, las áreas de aplicación son innumerables, o sea, yo les cité 3 ejemplos nada más. Todo el tema de despacho de vehículos, transporte urbano, todo lo que es el transporte urbano uno lo debiera y se hace, se optimiza de una manera adecuada. Todo el tema de manejo de turnos, de personal en los ámbitos que ustedes quieran, hasta el fútbol. No sé si saben que el fútbol en Chile no sé si Andrés les habrá contado de eso, sí, yo supe que Andrés Feinberg estuvo acá también, entonces seguro que tiene que haber hablado del fútbol. ¿No les dijo que el modelo estaba cocinado para que la Chile siempre tuviera...? Ya, okay. En el ámbito de la salud, el ámbito de la salud es una cuestión en donde hoy día es uno de los temas, como se dice a veces, candentes hoy día en lo que es investigación operacional a nivel internacional. O sea, hay montones de lugares en el mundo en donde se están usando fuertemente las herramientas de investigación operacional para mejorar la eficiencia de los sistemas de salud, especialmente los públicos, de hecho, en montones de países. Aquí estamos todavía al debe en eso, bastante al debe, y aquí hay una oportunidad enorme. Los abastecimientos, la optimización del personal, la gestión de los recursos, para lograr ¿qué cosa? Una mejor atención de los pacientes, ¿verdad? Pero también usando bien los recursos, eso. Y ahí hay toda una temática, gestión pública también, digamos. O sea, temas como respuesta a emergencia, a desastre, todo eso son áreas de aplicación de la optimización. Asignación, hay un ejemplo, a lo mejor Andrés les mencionó también, ¿verdad? El de la CUNAEP ya. También es un ejemplo aquí en Chile que ya es bien conocido y que es notable en ese sentido. Y esta cuestión de acá, lo de la asignación de licitación en CUNAEP, representaba ahorros para el Estado chileno, digamos, enormes. Nuevamente, o sea, los mismos ahorros que yo les mostraba en los ejemplos anteriores, que eran empresas, digamos, uno los puede lograr también en los gobiernos. Y dejar esos recursos botados no es muy presentable, ¿verdad? Ahora, cuando uno desarrolla soluciones de optimización, porque claro, hasta ahí todo suena perfecto, pero ¿cómo hay que hacer todas estas cosas? Hay una cantidad de desafíos entre medio que son enormes, o sea, hay todas y cada una de las oportunidades para que la cuestión salga mal, digámoslo así. ¿Ya? Si es que uno no es cuidadoso, y uno a veces se le olvidan estas cosas y son súper importantes. Primero, lo de los datos. O sea, todos estos modelos al final hay que poner datos ahí. ¿De dónde van a venir esos datos? Bueno, esos datos los van a entregar las personas, los otros sistemas de la empresa, etcétera, etcétera. Eso es un tema que hay que manejarlo adecuadamente. Las interfaces, esto tan simple en el sentido de la comunicación con los humanos, los usuarios que van a tomar las decisiones finales, adaptar, modificar el modelo adecuadamente si es necesario, todo eso es parte del problema y tiene que ser bien abordado. O sea, si no se aborda, como yo les decía, las posibilidades de fracaso de muchas de estas cosas son enormes. O sea, alguien me puede preguntar, está bien, te mostró 3 ejemplos y hablado
muchos exitosos, pero ¿cuántos han sido los fracasados, digamos, verdad? Y es válida la pregunta, también es verdad. Sin embargo, quedémonos con los ejemplos exitosos, pues son los que sirven de motivación positiva. ¿Ah? Ahora, el otro gran problema, y con eso voy a ir ya más bien terminando, tiene que ver con esto de la incertidumbre, porque hoy día esto es uno de los desafíos importantes de los tiempos modernos. Claro, si yo supiera con absoluta precisión todo lo que va a pasar en el futuro, puedo planificar todo al detalle. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿es posible saber lo que va a pasar en el futuro? O sea, la única manera es que agarren una de estas cosas y se vayan para el futuro, ¿verdad? Como Marty McFly aquí en el DeLorean, o el viejo que fue, que le robó la revista como pronóstico deportivo. ¿Cachan de qué estoy hablando? Si no me voy. Eso, y se hizo millonario, ya, pero eso es ciencia ficción, esa cuestión no va a pasar. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que a uno le enseña? A uno le enseña que igual hay información histórica, uno puede tratar de hacer predicciones, ya, o sea, nuevamente, vuelvo a esto del uso de los datos. ¿Ah? Porque lo que pasa al final es que todos estos procesos de tomas de decisiones se hacen bajo condiciones de incertidumbre. Y hoy día hay como dos desafíos que son súper importantes, en mi opinión. Uno de ellos es incorporar bien la incertidumbre en todos estos modelos de apoyo a las decisiones. Ha habido toda una cantidad de desarrollo a lo largo de décadas y todavía hay desafíos ahí importantes. Y poder mejorar las predicciones también de los datos, de las cosas que van a ocurrir, etcétera, etcétera. ¿Ya? A veces hay un súper buen modelo, pero no tengo los datos o estos no son suficientemente confiables para alimentarlo. ¿Ya? Y eso ocurre a todo nivel, especialmente cuando uno está utilizando información agregada, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tomen este caso, la demanda, que uno siempre habla de la demanda y las predicciones de demanda, etcétera, etcétera. Hoy día uno podría querer saber la demanda para el mes próximo, para la próxima semana, para mañana, de hecho, en algunos casos, o para dentro de unos minutos, incluso, en algunas situaciones. Ahora, ¿a quién le interesa la demanda de los clientes en los próximos minutos? Va a decir no. ¿Ah? Bueno, a un sistema de atención telefónica sofisticado en una central de un call center, a lo mejor sí le interesa la demanda en los próximos minutos. ¿Ya? Así que en ese sentido es relevante. Y quiero tomar decisiones de todo esto más o menos rápido. Piénsenlo, si estamos hablando dentro de los próximos minutos, quiero a lo mejor optimizar y resolver un problema de optimización en 30 segundos para tener una idea de qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo predecir? Claro, a uno le enseñan típicos muchos cursos que métodos de series de tiempo, medias móviles, ese tipo de cosas, los cuales todavía son válidos, pero hoy día uno tiene abierto una cantidad de temas y de oportunidades súper grandes, porque en montones de lugares lo que hay es datos, pero por montones, los cuales no necesariamente se están usando todavía para transformarlos en información, ¿ya? Áreas en donde esto se trata de hacer, o sea, está toda esta área enorme de data mining y áreas relacionadas, buscar patrones, clasificación, etcétera, etcétera. Hoy día, usando todas estas bases de datos gigantes, uno puede tratar de obtener información más interesante que la que uno obtendría muchas veces a través de los métodos tradicionales. Y estas cosas se están empezando a usar cada vez más. Ahora, con eso, lo que yo quiero hacer es optimizar y de manera muy rápida. Por ejemplo, o sea, uno de los clásicos ejemplos hoy día de necesidad ultra rápida de optimización es esta. O sea, cuando uno visita una página web, aparecen unos avisitos muchas veces, lo han visto, ¿verdad? Todo aparece en forma dinámica, de hecho. El servidor web que está detrás asigna todo esto. O sea, han habido empresas que han hecho desarrollo impresionante en esta cuestión. Google es uno de los ejemplos, ¿no? Ellos tienen un mecanismo de asignación, un problema de optimización, en donde hacen una asignación de las distintas cosas que van a poner como publicidad dentro de los resultados de las búsquedas. Y eso se hace de manera súper dinámica, rápido, muy rápido. Y ahí hay un problema de optimización que se tiene que resolver en ese momento. Todo eso se va haciendo así. Y se va haciendo también con una predicción de comportamiento que está basada en las huellas que uno va dejando. Cuando uno visita sitios va dejando huellas, ¿verdad?
Y esas son utilizadas en forma dinámica y ojalá anónima por estos sistemas. Hacia eso va la idea. Entonces, hoy día lo que uno está pidiendo son cosas de otro nivel. Ahora, hay otras herramientas, otras cosas para lo que es el manejo de la incertidumbre también, que las quiero mencionar muy rápidamente. Una es la simulación. No mencioné prácticamente nada de simulación, pero igual quiero dejarla ahí mencionada, porque la simulación computacional ha sido súper exitosa en algunos ámbitos. De hecho, hoy día hay una combinación de simulación con optimización también, que mucha gente ha trabajado y han obtenido resultados y aplicaciones muy interesantes. Optimización junto con simulación. También está todo el área de la optimización estocástica que se conoce, en donde uno trata de incluir de alguna manera el comportamiento estocástico dentro de los modelos de optimización. La optimización robusta también es otro desarrollo relativamente reciente. En cierta manera es parte de la optimización estocástica, pero lo que busca es en el fondo construir soluciones a los problemas de modo tal que dentro de ciertos rangos no se vean afectadas por los cambios en la situación del problema, por ejemplo en los datos, etc. O sea, son soluciones como conservadoras, pero en las cuales yo he podido medir cuánto es la pérdida que estoy teniendo por efecto de tomar este tipo de soluciones. Lo que pasa muchas veces en la optimización estocástica es que uno no tiene conocimiento completo del fenómeno estocástico que está dando vueltas ahí entre medio. En teoría, lo que yo necesito son distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias que hay dando vueltas, ¿ya? Bueno, ese es un concepto, en el fondo eso es un concepto teórico, es una cuestión, un objeto conceptual que hay ahí. Yo a lo más puedo aspirar a una cierta estimación de ese objeto conceptual. A veces puede ser buena estimación, y en ese caso tengo harta información y puedo usarla. En otro caso puede ser una estimación súper cruda. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Bueno, estas herramientas apuntan a tratar de manejarse dentro de esos rangos de distintos niveles de conocimiento del incertidumbre. Ahora, herramientas como estas se han usado en temas de producción, se han usado en otros temas donde hay mucha incertidumbre, por ejemplo, los problemas de planificación eléctrica, donde uno no tiene mucha certeza respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con la hidrología a lo largo de los años que vienen. Hoy día que están tan en boga todo lo que son energías alternativas, ¿verdad? Una de las que es más susceptible a incertidumbre es la energía eólica, por ejemplo, el viento. Y ahí hay mucha gente que está tratando de aplicar estas cosas porque, claro, uno dice la energía eólica es muy importante, limpia, claro, pero necesito que haya viento. Y no siempre hay viento. Entonces ahí hay todo un problema de tratar de diseñar estas cosas de la mejor manera posible, tomando en cuenta la incertidumbre del viento, ¿no? Eso, hacia allá van los temas. En finanzas, además, está decir, ahí hay un montón de incertidumbre, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto como conclusión para ir cerrando. Yo diría efectivamente que la optimización y la investigación operacional en general han sido una contribución muy fuerte en el éxito de muchas empresas y organizaciones. Pero quiero dejar con ese mensaje entre medio, o sea, el entender bien los problemas, construir correctamente un modelo y sobre todo hacer el desarrollo teniendo en cuenta esta problemática de que los usuarios sean tomados adecuadamente en cuenta, ¿verdad? De que tenga efectivamente los datos que voy a necesitar, que el modelo realmente al final sea aceptado por la gente. Todo eso es fundamental, si no la cuestión va a quedar a medio camino y eso desde luego es frustrante, ¿no? Para todos, tanto para los que cargaron el problema como para uno que trató de hacer el desarrollo. Así que ese es un punto muy fundamental. Bien, yo creo que hasta acá tenemos. Muchas gracias. Tenemos justamente con un comentario, alguna duda, alguna acotación. Yo tengo una pregunta. Que en nuestra búsqueda o intento de modelar sistemas a través o basado en datos duros, me deja la sensación de deuda en cuanto a cómo el rendimiento humano es cuantificado por la optimización.
el rendimiento humano como factor fundamental en las operaciones, ¿cierto? ¿Se relega esta información a la incertidumbre o bien se cuantifica? Y si es así, ¿de qué manera se hace? ¿Cuál es el método de estudio para cuantificar esta variable que me parece la más compleja dentro del modelo? Absolutamente, desde luego, o sea, es fundamental. A ver, conceptualmente, y no sé, a lo mejor tú te debes acordar si estudiaste estos típicos modelos de planificación, ¿verdad? Uno a veces, la gracia cuando uno escribe modelos algebraicos, uno tiene que pensar en qué número va a poner ahí, ¿no? Pero eso es peligroso. Uno escribe numeritos, estos A sub I J, que es la productividad de las personas para hacer una unidad en un producto. ¿Ya? Entonces uno pone ahí un número ya, un trabajador en una empresa hace un producto cada 3 minutos. ¿Ya? Está bien. ¿Y eso qué significa? ¿Realmente eso sí? No. O sea, eso es bien importante. Ahora, uno al final realmente tiene que tener algún número, ¿verdad? Porque si no el modelo no va a funcionar. Ahora, claro, una forma de interpretar eso y ponerlo en un cierto contexto es que va a ser muchas veces una faceta de incertidumbre, ciertamente. Pero todo esto tiene que ver más bien con el modelo en sí, ¿ya? Yo creo que aquí la cuestión más importante tiene que ver con el hecho de que el modelo es solo un modelo de apoyo a las decisiones, ¿verdad? Las decisiones finales tienen que ser tomadas finalmente por alguien que tenga una perspectiva que va más allá de los números. O sea, ¿a qué me refiero? Una cosa es tener los valores finales de los X, J, T, K, M. Ahí va a decir hay que fabricar tal cosa. A posteriori, alguien tiene que realmente, de una manera bien pensada, evaluar la implementabilidad, llamémoslo así, de esa solución en el contexto real de la empresa. Bueno, y ahí tendré muchas veces que tomar en cuenta cosas que uno dejó fuera del modelo. Porque siempre hay cosas que quedan fuera del modelo, muchas veces por razones de simplificación. Ahí tendré que tomar en cuenta que, por ejemplo, ciertos días de la semana, de manera natural, la forma como las personas nos comportamos son distintas. Ciertos momentos del año, ciertos momentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso es una cuestión que uno tiene que hacer a posteriori con el modelo. Ahora, la gracia, eso sí, es que el modelo igual puede ayudar un poco a evaluar distintos escenarios, etcétera. O sea, una buena combinación, bien pensada y reconociendo las limitaciones que tiene el modelo es fundamental en esto. El enfoque a veces, hay un enfoque como más, uno podría decir casi súper científico de la ingeniería industrial, en la cual uno antiguamente se basaba simplemente en medir tiempos de personas, por ejemplo. Y todavía hasta el día de hoy igual uno tiene que hacerlo, más o menos. O sea, pero eso quiere decir ir por reloj en mano, ¿verdad? Y medir cuánto es lo que una persona está trabajando. Pero pensemos un poquito, o sea, siempre esa cuestión va a introducir ruido. O sea, yo voy al lado tuyo y te digo, te voy a medir y voy a ver cuánto no. ¿Qué va a pasar? Intento hacerlo lo mejor posible. Claro, pues obviamente, o sea, ya solo al medir alteré el sistema, ¿verdad? El principio de Heisenberg en el fondo. Así que, digamos, ese enfoque, digamos, es eventualmente cuestionable. Uno tiene que hacerlo tal vez mucho más razonable, partir con ciertas estimaciones gruesas, digamos, basadas en rendimientos promedios agregados, digamos, y después ir viendo cómo las soluciones son realmente implementables en un análisis más bien a posteriori, una vez que tienen las soluciones del modelo. Y eso es típicamente lo que uno esperaría que hagan los jefes de planta, los gerentes de producción, etc. Cuando uno lleva adelante las soluciones. O sea, moraleja, nunca uno le puede hacer caso a ciegas al modelo. Eso jamás. Eso es peligroso. Tengo una pregunta. Usted habló recién de una empresa estadounidense de recolectora de basura, Sí. ¿cierto? Que hizo mejora, Sí. que finalmente redujo la cantidad de camiones y eso. Le quería preguntar en cuanto a su experiencia laboral, alguna experiencia que haya tenido usted trabajando en alguna empresa que lo haya marcado, que le hayan gustado los resultados que se obtuvieron, o para que lo comparta en cuanto a su Mira, experiencia. yo
yo he hecho algunos o he colaborado con algunos desarrollos de optimización en un par de sectores bien interesantes. Uno del sector forestal, el otro del ámbito agrícola también, ¿no? Junto con algunos colegas hicimos algunos desarrollos bien interesantes para la industria del vino, ¿ya? Los cuales fueron interesantes además por el hecho de que era la industria del vino, pero era solo con fines científicos. Pero hay un tema aquí que es bien interesante, porque en general en el ámbito agrícola no se han usado mucho soluciones de modelos y de investigación operacional. Entonces parte de lo que hicimos, que tenía que ver con un problema de planificación de las actividades de cosecha, de hecho, para que las uvas se cosecharan en los momentos más adecuados, pero también con un buen balance del uso de las personas que trabajan en esto, digamos, en las labores de cosecha, etc. Fue un trabajo bien interesante que contribuyó harto yo creo, ha contribuido a poquito a ir metiendo algunas cosas más analíticas dentro de un ámbito en donde al comienzo se pensaba que no había nada que hacer ahí, porque todo es tan incierto, ¿verdad? Incierta la cosecha, incierta el clima, incierto todo, incierta la incertidumbre, todo. Entonces, pero no, uno a veces igual puede introducir cosas interesantes. Sí. Durante la presentación vimos que el desarrollo desde la que se identifica el problema, pero antes de eso es necesario identificar todas las restricciones correctas. ¿Tiene algún método especial? Bueno, esa es una gran pregunta. A ver, mira, mi respuesta puede sonar un poco escurridiza, pero la verdad es que el construir buenos modelos de optimización es más un arte que una ciencia exacta, ¿ya? Porque requiere de otras habilidades. O sea, yo conozco personas, no importa quiénes, pero yo conozco personas matemáticamente tremendamente sólidas en optimización, ¿ya? Pero que yo sé que son incapaces de ir a una empresa, entender un problema, digamos, y traducirlo en un modelo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que falta ahí? Lo que falta es un poco esta habilidad son habilidades un poquito más humanas, que son bien fundamentales, estas habilidades como de poder comunicarse, de poder entender a otros, ¿ah? De poder sacar de las personas la información en el buen sentido, ¿verdad? ¿Ah? De modo tal que uno pueda ir poco a poco construyendo una estructura que uno después la converse con la otra persona y se llegue a un acuerdo de que de esto es de lo que estamos hablando. O sea, el construir modelos es un poco eso. Por eso cuando uno enseña modelos a modelar, en mi propia experiencia también como profesor a veces en cursos de optimización, uno trata de ir muy lentamente, ir de a poco, y también lo hace mostrando modelos, ¿ah? Para que de alguna manera los estudiantes vean cómo otros construyeron modelos y uno va aprendiendo de un poquito de las técnicas usadas por otros. Pero es un procedimiento más bien, es un aprendizaje más bien casístico, ¿ah? No hay una receta establecida que te permita decir con certeza de que si la sigo tal cual al pie de la letra me va a resultar. Hay un cúmulo de habilidades blandas que de alguna manera hay que usar entre medio. Y entonces, ¿qué se hace cuando el modelo no funciona en la empresa? Porque, o sea, por lo menos nosotros como compañeros estamos investigando durante lo que va del semestre sobre la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones nos enseña básicamente a identificar bien el problema raíz, o sea, solo todo un problema raíz. ¿Qué pasa si uno va a la empresa y crea todo un modelo alrededor de lo que se cree que es el problema y después ya cuando no funciona uno se da cuenta que en realidad lo que estaba optimizando no era el problema exactamente que estaba ocurriendo? Bueno, a ver, es que siempre te puedes equivocar. Es imposible excluir la posibilidad de equivocarse. Esa es una cosa que uno tiene que reconocer, ¿ya? Ahora, todas las metodologías, la que tú estás estudiando, las otras que uno a veces ve en otros lados, digamos, etcétera, a lo que apuntan es a guiarte en un proceso en el cual típicamente te ayudan a no cometer ciertos errores comunes, ¿verdad? Pero siempre puede ocurrir que uno no hizo la pregunta que debió haber hecho, ¿ya?
Y esa pregunta habría puesto de manifiesto todo un área distinta del problema que te definía un montón de restricciones que faltaban y que por esa razón salió todo mal, por ejemplo. ¿Ah? Todo eso. A lo mejor, por alguna razón, la persona, tu contraparte en la empresa, se le olvidó contarte de un cierto detalle particular, etc. ¿Ya? Ahora, claro, estas metodologías te ayudan a que hay que hablar con ciertas personas, qué tipo de cosas preguntar, hablar más con más de una muchas veces, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo que hace es reducir la probabilidad de equivocarse, ciertamente, pero no eliminarla. O sea, al final siempre hay una posibilidad de que las cosas no resulten, pero no hay que tomarlo en el lado negativo, más bien hay que pensar que si uno es razonablemente cuidadoso, la probabilidad de que los temas resulten es relativamente alta. Bueno, vimos ahora la optimización de estos modelos y cómo se puede ahorrar dentro de la empresa mucho dinero a través de esto, pero yo quiero preguntar algo más allá. ¿Qué pasa con las consecuencias negativas en cuanto a las optimizaciones o a la administración de estos modelos? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, consecuencias sociales o medioambientales. Exactamente. Bueno, hoy día montones de empresas se han dado cuenta de que como tienen que estar bajo escrutinio permanente, mucho más que antes, ¿verdad? Tienen que incorporar estos detalles, entre comillas, ¿verdad?, dentro de su gestión. Y muchas veces algunas de esas cosas se pueden incorporar en los modelos de optimización. Hay organizaciones que lo han hecho, digamos, o sea, ciertos tipos de restricciones ambientales se pueden poner dentro de los modelos de optimización. Yo mencionaba el tema del modelo ruteo, por ejemplo. Yo puedo especificar, por ejemplo, que no se circule más de tantos kilómetros por no sé qué al día por razones ambientales, cosas de ese estilo, ¿ya? Pero eso es lo que uno explícitamente puede poner en los modelos, ¿ya? Lo otro, que va un poco más allá en realidad de tu pregunta, es una cosa que está en otros ámbitos, en un ámbito más amplio. O sea, no necesariamente en el ámbito del modelo en sí, es responsabilidad de la empresa, digamos, es responsabilidad de los que están a cargo de la organización, cumplir adecuadamente con lo que la sociedad espera y lo que las leyes dicen, creo yo. Ahora, obvio, en la modelación y la optimización muchas veces te puede ayudar en algunas de estas cosas. ¿Okay? O sea, en ese sentido a veces excusas del tipo de que no lo podemos manejar, no sé, no es tan obvio. O sea, sí se puede manejar, incluso dentro del ámbito de optimización. Última pregunta. Quisiera saber la diferencia exacta, más o menos, en realidad, se puede definir la programación no lineal y la lineal, y cuál de ellas está más presente dentro de los problemas de un robot. Sí, a ver, optimización lineal es aquella en donde las decisiones y los parámetros están relacionados mediante expresiones de proporcionalidad, suma de expresiones, etc. Son funciones lineales, totalmente lineales. ¿Cuál es la No lineal es cuando aparece algún elemento, por ejemplo, alguna cosa elevada al cuadrado, el logaritmo de algo, cualquier función de ese estilo. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es lo siguiente, en el ámbito de la gestión, muchas veces las estructuras son lineales, entre otras por razones porque la modelación que de alguna manera está detrás de la cabeza de todos dice que hay una proporcionalidad en producción, en el fondo. Los orígenes de esto vienen por ahí, de que si yo soy capaz de fabricar, por decir algo, 10 sillas por hora, si trabajo 2 horas fabrico 20, si trabajo 3 horas fabrico 30, perdón. Eso define la prueba. Es casi el trasfondo del modelo económico de producción. Y eso ha sido heredado dentro de todo el ámbito, digamos, entonces hace que en el fondo las estructuras lineales sean las que están presentes en la mayor parte de los problemas de gestión. Ahora, en la mayor parte, porque hay igual problemas en el ámbito de gestión en donde aparecen estructuras no lineales. Te doy un ejemplo muy rápido al tiro. En el ámbito de transporte, por ejemplo, los factores de congestión, transporte
transporte público en las ciudades en competencia con los vehículos particulares, por ejemplo, ahí hay factores de congestión que disminuyen los tiempos de flujo de las personas. Esa disminución es no lineal, de hecho, y generalmente los ingenieros de transporte la modelan de manera no lineal. Y cuando quieren hacer estas optimizaciones de rutas, de buses, etc., introducen esas cosas en un problema. Y son problemas significativamente más difíciles. Y por supuesto los problemas de la ingeniería, por ejemplo mecánica y todo eso, suelen tener estructuras no lineales. Gráficamente, ¿hay diferencia entre funciones lineales y no lineales? Claro. La X cuadrado, por ejemplo. Exacto, y todo lo que es lineal es una línea recta. Pero por ejemplo las funciones que son como así, como... Eso es no lineal también. No lineales. Exacto, exacto. Ahora, los problemas no lineales suelen ser significativamente más difíciles. Entonces, de manera natural, la gente saca el... Y la variable que mencionó de disminución de tiempo a través de la congestión, se representa como qué función dentro de una... Hay varias alternativas. Por ejemplo, una cuestión cuadrática, que a medida que aumenta la cantidad de vehículos por hora que están usando hay un efecto cuadrático que te disminuye el tiempo de viaje y cosas de ese tipo. Por ejemplo, es una de las que me acuerdo, pero hay más de una manera de hacer eso. Por su amable participación, le haremos entrega de un presente por parte de Camila Tejos, representante de Colombia. Después de esto los invito a disfrutar de un coffee break en Jóvenes Industrias y nos vemos nuevamente en el próximo coloquio. Buenas tardes.